receptores somestésicos. Una que es particularmente interesante es la adaptabilidad. ¿A qué se refiere el término? A la habilidad de enviar estímulos continuamente mientras se aplique órdenes. La habilidad de mandar potenciales eléctricos continuamente mientras se apliquen estímulos al receptor de membrana. En función de esa adaptabilidad, vamos a reconocer tres tipos diferentes de receptores. Unos que no se adaptan de ninguna manera, son los inadaptables. Ojo, no inadaptables, inadaptables. Van a mantener su habilidad para mandar potenciales mientras dure el estímulo. En el gráfico del lado derecho vamos a ver una línea identificada con la letra A, en la cual vemos en la parte inferior de la A la aplicación de un estímulo con esa rayita vertical, la duración del tiempo del estímulo y el fin del estímulo. Fíjense ustedes la respuesta de los receptores de membrana a esa situación. Hay respuesta en todo momento. Mientras se está aplicando el estímulo, cualquiera sea ese, se están generando potenciales. ¿Ok? No se adapta. Y si esa situación se prolongara indefinidamente, pues seguiría mandando estímulos. En la piel no vamos a encontrar muchos ejemplos de esa habilidad. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajar que es cara, consume mucha energía. ¿Por qué? Para que estén mandando permanentemente esos potenciales, se tiene que invertir en ello. Y entonces nuestro organismo, ahorrador como siempre, privilegia las otras modalidades de adaptabilidad. Y tenemos en la piel dos tipos en la somestesia, dos tipos de receptores, los tónicos y los básicos. Los tónicos se parecen en algo a los receptores que no se adaptan. Vale decir que van a tratar de mantener sus descargas mientras dure un estímulo. Pero fíjense ustedes que poco a poco van a ir disminuyendo su capacidad de generar respuesta de estímulo. Entonces sí se produce un cambio, se generan cambios eléctricos, largo tiempo, pero poco a poco van respondiendo cada vez menos. Esos son entonces los receptores tónicos. Y los fásicos son aquellos en los cuales solamente se produce una descarga, una respuesta, cuando se aplica y cuando se suspende el estímulo. Entonces, al momento de aplicar hay descargas, después ya no hay nada más. Al momento de dejar de aplicar van a volver a aparecer las descargas y listo. ¿Cuál es más ahorrador de estos tres sistemas? Obviamente los básicos. Estos básicos lo que hacen es detectar el momento en el que se está aplicando un estímulo. Y nuestros receptores somestésicos están sobre todo especializados en ese hecho. Este es el sistema que menos gasto energético les representa a nuestro organismo y se genera la información necesaria para poder detectar el estímulo.
espero que se vea esto. Yo se las voy a ir escribiendo porque yo ni de aquí ya puedo leer. Hemos puesto en el extremo izquierdo un listado de algunos receptores solestésicos, de los cuales ya no se lee. ¿Ya se ve? Aquí. Se las leo. Discos de Merkel. Son corpúsculos. La primera columna dice dónde están ubicados: en el estrato basal de la epidermis y los folículos pilosos. Su estímulo, presión y textura. Su umbral bajo. Y su adaptabilidad lenta. Son fásicos. Perdón, son tónicos. Te hablan tonterías. Hasta ahí nos interesa. La última columna la veremos después. Siguiente, corpúsculos de Meissner. Papilas dérmicas se dedican a establecer tacto fino, y pasemos a su adaptabilidad. Estos tienen adaptabilidad fácil. Rápido. Siguientes, no, yo ya no leo de aquí. Terminaciones de Ruffini, dispuestos en la dermis y en los tejidos subcutáneos, se encargan de percibir el estiramiento, los movimientos, la posición de los dedos, y son receptores tónicos. Corpúsculos de Pacini, los corpúsculos casi ubicuos que están en todas partes, los vamos a ver como receptores tónicos, fásicos, de adaptación rápida. Las terminaciones del folículo piloso también son receptores de adaptación rápida. La lista continúa, pero ya no mucho. Los usos musculares, receptores de adaptación tónica. Los órganos tendinosos de Golgi son también receptores de adaptación tónica. Los vasoreceptores, no sé qué hacen los vasoreceptores aquí. Los hay fásicos de adaptación rápida y los hay de adaptación lenta. Esta última categoría pues no corresponde a la parte somestésica. Esto corresponde a la sensibilidad visceral. Así que hagan caso omiso a eso. Entonces, una de las propiedades importantes de los receptores es su adaptabilidad. Otra de las características importantes de los receptores es la extensión de su campo de acción. Y en función de la extensión de su campo de acción, su capacidad discriminativa. Fíjense ustedes que estamos viendo un test acá, en el extremo superior derecho de la imagen, estamos viendo un test, se llama el test del compás. Probablemente ustedes lo tengan que hacer en sus prácticas de somestesia. Se están aplicando las dos ramas de un compás sobre la piel y se va a determinar si es que el sujeto a quien se le está aplicando el compás es capaz de decir si es que se está aplicando un solo o dos estímulos simultáneamente. Cuando los campos, para decir la distribución de las terminaciones sensoriales de una fibra nerviosa son grandes, tenemos un campo sensorial grande en la piel, esto actualmente dificulta o disminuye la discriminación.
ramas del compás abiertas, cuando el campo sensorial es muy grande, todas las estimulaciones, las dos estimulaciones, caen dentro del campo sensorial de una misma fibra. Y por lo tanto, lo que el sujeto a quien se le está aplicando esta prueba reporta es un solo estímulo. ¿Por qué? Porque finalmente todos esos receptores están terminando en una misma fibra. Entonces eso va a ir como un solo estímulo. Pero en el caso contrario, cuando los campos sensoriales de cada fibra sean pequeños y estén aledaños, vamos a ver que la aplicación de las dos ramas va a hacer que se active más de una fibra. Dos o incluso más fibras se van a activar y el sujeto va a poder identificar que son dos estímulos. Ahora bien, mediante esta prueba podemos aproximarnos a identificar el tamaño de los campos sensoriales. ¿Por qué? Porque movemos las ramas de nuestro compás y si las tenemos muy juntas, vamos a ver que los campos sensoriales son muy pequeños. O sea, se identifican como dos campos que están separados por una distancia muy pequeña. Vale decir entonces, la capacidad discriminativa de esta región de la piel es muy alta. En el lado izquierdo hemos representado con esas barras la capacidad discriminativa de la piel en diferentes regiones. Nos vamos a ir de un extremo al otro nada más, porque el resto más o menos representa variaciones de lo mismo. Fíjese que la yema de los dedos es una de las regiones en las que se identifica la separación de las ramas de un compás muy pequeño. Vale decir, las yemas de nuestros dedos tienen una alta capacidad discriminativa. Todos lo sabíamos. Pero con este test podemos identificar el tamaño de cada uno de esos campos. Y van a darse cuenta que es alrededor de unos 4 o 5 milímetros. Por el contrario, si nos vamos a las regiones de los hombros, a las regiones de la espalda, cuando las dos ramas del compás están separadas 5 milímetros, es un solo estímulo que se percibe. Si las separamos 10 milímetros, se sigue percibiendo un solo estímulo. Las tenemos que separar 4 o 5 centímetros para que recién se perciban como dos estímulos diferentes. Entonces la capacidad discriminativa de los dedos es mucho mayor que la capacidad discriminativa de la piel de los ojos. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta propiedad, esta manera de funcionar? Para ahorrar, por supuesto. Si tuviéramos que poner la misma densidad de receptores en toda la superficie de la piel, no nos alcanzarían los receptores y las fibras que estarían dedicándose a transmitir impulsos sensoriales en cualquier cantidad. Entonces, el organismo privilegia las zonas que más vamos a utilizar para percibir características de nuestro entorno. En este caso, de los objetos que lleguen a nuestra piel. Entonces, los dedos son la zona más sensible con la cual podemos discriminar cosas muy sutiles. Por ejemplo, ustedes en este momento, la mayoría de los que están escribiendo, está haciéndolo con un bolígrafo o lapicito. Y con este, ustedes pueden agarrarlo, pueden discriminar las características del objeto que están tratando. Su textura es liso, es esponjoso, tiene rayitas, pero hemos visto, se notan las mordeduras, tiene facetas. Pueden decir está lleno, está vacío, no, esto ya no lo pueden decir. Mientras que en la región del dorso, pues la verdad que a nadie le interesa discriminar las características de un polígono. Necesitamos saber si hay algún objeto macizo del tamaño de una araña para ver si es que nos interesa discriminar algo en el dorso de nuestra espalda.
algo que